Empieza cuando quieras. Bueno, pues tenemos partido mañana, que lo sepan, para esa razón. Decíamos antes en el prólogo de esta sesión, la violencia de género, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, el día 25. ¿Cómo se podría definir la violencia de género? Así es, el día 25, este sábado, es el Día Mundial Internacional contra la Violencia de Género. Si me permites, Raúl, me gustaría leer un texto y para ello, por favor, te pido que pongas un fondo musical. El fondo musical será Tears in Heaven de Eric Clapton. He elegido... No se me enfada la gente de San Lucas. Claro, son de estilos distintos, Eric Clapton y Manuel San Lucas. Por supuesto. He escogido este tema porque al final de la sesión o antes de terminar la sesión, pues comentaré un poquito la historia de este tema, cómo fue creado y por qué. Empezamos leyendo un texto, pero también tengo que decir algo. La violencia de género no se puede hablar, no se puede resumir en una sola sesión. Tendríamos que tener muchas más sesiones, a lo mejor 2 o 3. Sin embargo, vamos a... Porque el tema es importantísimo. Muy importante, de suma importancia. Sin embargo, vamos a resumir lo más posible y mencionar lo más importante, que son el concepto, las causas y los tipos de violencia de género que tenemos en nuestra sociedad el día de hoy. En esta sesión, señores, vamos a hablar sobre esto. Una mujer llega al hospital debido a una serie de lesiones. Un moretón en el ojo, quemaduras, arañazos en la espalda, la muñeca fracturada, daños en el aparato genital, un historial de visitas al hospital por supuestas caídas. Si bien puede deberse a muy diversas causas, la presencia combinada de estos factores hace sospechar de la existencia de violencia de género. ¿Qué te parece el texto, Raúl? Bueno, a mí me parece que quiere que te diga que es un tema muy apasionante. Seguro yo conozco casos aquí, tanto activa como pasivamente, ¿entiendes? Como al recíproca. Y yo creo que los políticos, entiendo yo que hemos tenido un Ministerio de Igualdad, perdón que me salga un poco del tema psicológico, en el que se han aplicado dinero que no sabemos dónde han ido a parar. No sabemos dónde han ido a parar. Porque evitar muertes por violencia de género, que es algo que voy, es posible. Es posible. Es posible. Luego hay que tener más personal. Es posible, es una obligación, es un derecho que tenemos. A través del satélite se sabe perfectamente dónde está el individuo que intenta agredir. Es curioso y, como bien dices, es un derecho que tendríamos que tener todos los españoles. Y en el momento en que se quita la pulsera, si se la quita, automáticamente esa persona tiene que estar protegida. No hay tantos policías para esto, pero sí que se podría aplicar una dotación, que estamos gastando dinero en pamplina, y no un hecho tan lacerante como es que una mujer se vea sola en una casa y que viene el asesino a buscarte porque está amenazado de muerte. Que esto de las amenazas no se lo puede tomar a broma. Hablaremos sobre ello porque eso, por ejemplo, es psicológico. Y ¿dónde han ido a parar esos dineros? ¿Dónde han ido a parar esos dineros, verdad? Porque es que no lo entiendo. Chiringuitos e historia. No, punto. Hay mujeres que están sufriendo y que viven el temor día a día de que ella puede ser la siguiente. Así y es. Es evitable. Es evitable. Vamos a ver. Hablaremos sobre esto también porque hablaremos sobre las causas, los tipos de violencia y el concepto que encierra lo que es la violencia de género. Al leer el texto, nuestra mente inconscientemente nos lleva a eso. Inconscientemente nos lleva a pensar de que ha sufrido violencia de género. La violencia de género es un problema común en la sociedad. Es un problema de todos y del día a día, causando la muerte de numerosas personas asesinadas a mano de su pareja. No se reduce a la agresión física, sino a la psicológica y la relacional.
En resumen, el concepto de violencia de género es el vulnerar físicamente el bienestar físico, el bienestar psíquico, el bienestar relacional y social, además de coaccionar, limitar, manipular, causar daños y efectos demoledores para la persona que lo sufre. Podemos definir así la violencia de género. Bueno, yo quisiera añadir, viendo las noticias que he visto, que no es exclusiva el padecimiento de mujeres y niñas, que también hay niños varones que la han sufrido. Por supuesto. Es más, el término fue cambiado porque muchas fuentes aluden a que la violencia de género es violencia machista, y no es así. La violencia de género encierra cualquier género, no solamente a mujeres, sino a hombres que la padecen y sufren. A nivel físico, esta violencia, esta agresión, pues nos puede causar daños físicos, la incapacitación, el coma o hasta la muerte, que es a lo que se llega normalmente. ¿Cuántos tipos de violencia de tipo sexual, de tipo existe de violencia de género? Tan sexual, pero existen otros tipos de violencia de género. Sí, así es. Hablaremos sobre ello. A nivel físico he mencionado cuáles son los efectos. A nivel psicológico, las personas que sufren violencia de género no son capaces de denunciar. ¿Qué pasa? Que pierden su identidad. En algún programa hemos hablado sobre la identidad que crea cada una de las personas, y la violencia de género lo que genera es esto. Al sufrirla, no eres capaz de denunciar. Las mujeres, hombres o cualquier género que intente salir del problema no puede hacerlo porque está condicionada. Siente que no tiene apoyo, siente culpabilidad. Imagínate tú al nivel que se llega de sentir la responsabilidad. La propia persona siente la responsabilidad de tener la culpa de lo que está pasando. Ayer mismo, no puedo dar más pistas porque este asunto está judicializado, la persona advertía de esas amenazas. Dice, yo quiero vivir bien, no quiero enviarlo a la cárcel. Ahí está asumiendo una especie de sentido de la culpabilidad, ¿no? Culpa, así es. Eso Culpa. ocurrió ayer, ¿eh? Culpa. Porque ayer no puedo dar más pistas porque insisto que este asunto está judicializado y la verdad es que, como se dice, se suele decir vaya tela, pero a nivel profesional yo entiendo a esas personas, y no solo las entiendo, sino que también incito a que busquen ayuda. Aún así, daré pautas al terminar el programa. Llegas a sentir la culpa, la responsabilidad de lo que está pasando, y eso es un nivel de condicionamiento y una pérdida de identidad terrible, o sea, desastrosa. ¿Por qué? Porque no eres tú mismo. La manipulación ha llegado a tal punto que es imposible de tú mismo disfrutar, de tú mismo vivir. Eres un muerto viviente. Las causas de la violencia de género pues se resumen en que el agresor necesita dominar. El agresor necesita incapacitarte, psíquica, física, de todas las maneras. El agresor tiene detrás, como expliqué al principio, un grave problema, y es la falta de seguridad, la falta de autoestima, la cobardía que exterioriza y la inseguridad de su vida. Por eso intenta sustituir estas carencias a través de la dominación de quien él considera inferior, o sea, de su pareja. Me has preguntado por los tipos de violencia de género que hay, y te puedo decir que hay 6 tipos. Vamos a empezar, sí. Vamos a empezar. ¿Más conocida que la sexual? Sí, la sexual, pero también la psicológica, la física, la social, cada una, y voy a describirlas. ¿Puede haber una violencia de género económica? Así es, también. Y ahora lo explicaré. Adelante. La violencia física, vamos a empezar por allí. Es el daño físico que se ejerce sobre la pareja. Es decir, la víctima sufre una agresión directa. Los daños pueden ser temporal o permanente. Permanente, como hay personas que se han quedado en coma. Permanente, como la muerte de muchas mujeres o de muchas personas que han sufrido violencia de género. Entonces, la violencia física es lo que acarrea daño físico. La violencia psicológica, insultos, vejaciones, manipulación, desvalorización, tu autoestima, infravalorarla, las amenazas, coacciones, limitaciones de todo tipo, el desprecio que se llega a tener sobre la pareja, es
tangible y es psicológicamente lo que el manipulador hace. El manipulador utiliza las amenazas y llega a quitarte la identidad, llega a que la persona que sufre la violencia de género se sienta indefensa, llega a tal nivel que la persona siente culpabilidad de eso, es decir, yo estoy generando esto y es totalmente inaceptable. La persona se siente indefensa, la persona se siente falta de apoyo, la persona se siente dependiente del agresor. Es más, muchas personas se sienten merecedoras de ese castigo. Fíjate tú la falta de la pérdida de identidad que puede llegar a ejercer uno de estos cobardes, una de estas cobardes, que llega a tal punto, la persona deja de ser persona, deja de ser como era y se siente como si fuera un despojo. El abuso, muchas víctimas, de verdad lo digo, no son conscientes de estar siendo maltratadas y no emprenden acciones, porque una cosa está relacionada con la otra. Al no emprender acciones, esto se sigue repitiendo. Totalmente inaceptable. Independientemente de la violencia de género y los tipos que haya, el nivel psicológico es el más importante, o uno de los más importantes, porque solo se les puede vencer a este tipo de gente, este tipo de personas, empoderándote, fortaleciéndote. Solo se les puede vencer siendo tú, mostrándoles felicidad y diciéndole que tácitamente y verbalmente además, diciéndole de que no vas a poder con ellos, no van a poder contigo, perdón, vas a poder tú más con ellos. La violencia sexual que bien has mencionado, pues esto refiere a lo que es la coacción, el forzar a las personas para llevar índoles sexuales, para llevar a hacer actos sexuales en contra de su voluntad. Eso es lo que refiere la violencia sexual. Pero también, y termino, pero también es, y en muchos casos se da la prostitución forzada. Claro. Trata de blanca, por ejemplo. La figura del proxeneta. El problema es la prostitución de la figura del proxeneta. Sí. Hoy con internet existen menos, porque tú te anuncias en internet y el proxeneta ahí no interviene. Claro, la pobre mujer que venga en una patera, la pobre chica que viene en una patera, que no tengo ni caerse muerta, la cojo, voy a decir el término chulo, un chulo que es el símil de proxeneta, y la explotación de esa mujer es un delito que tiene que ser castigado severísimamente. Severísimamente. Y es que yo cuando hablo con gente, porque los peores defensores nucleares y tienen unos orígenes sudamericanos, los peores instigadores de la leyenda negra están aquí en España. Yo hablo con uno, esto de una ideología un poco extrema, y le digo, vamos a ver, tú, si pudieras evitar la mutilación del clítoris, ¿lo evitarías? Hombre, claro, incluso arrasaría las aldeas donde... Así me contestó. Y yo, por eso es lo que hicieron los españoles. ¿Tú sabes lo que hacían los aztecas con sus mujeres? La sacrificaban mientras el corazón estaba palpitando, la rajaban con sable, le sacaban el corazón y luego la descuartizaban y luego se la comían. Pues lo mismo. Eso es lo que hicieron los españoles. Llegaron y se acabó. Se acabó, estos los sacrificios se acabaron. Y eso es que la costumbre, estoy de acuerdo con la costumbre que se mutila una mujer, el clítoris. Pues tampoco puede estar costumbre que una chica venga, un niño o un anciano, se lo coman descuartizado en la potencia azteca, los mexicas, por ejemplo. Y que Cortés no le podía ganar a una ciudad que tenía más de 200.000 habitantes. Con los 800 que salieron de salud que quedaron sintiendo imposible, no te daba tiempo de armar el arcabuz, no te daba tiempo. La gran liberación lo producen las tribus, eran las víctimas de los aztecas. Esa fue la gran revolución. Claro, el López Obrador, como yo le digo, el presidente pues tiene que vender, tiene 60 millones de hambrientos, de que los españoles, que para acá, que para allá. Pues hay culturas que no admiten a la respetabilidad. No, señor, eso no es respetable. La mutilación del clítoris no es respetable de ninguna manera. Es un tipo de violencia sexual. No solo las mutilaciones genitales, sino también los abortos, la prostitución, el acoso sexual o los tratamientos indeseados, los tomamientos indeseados. Las condiciones de asepsia que se hacen, nulas prácticamente.
que después entra una infección y muerte, una septicemia. Así es. Esto es otra violencia que se practica en muchas culturas africanas. Una cosa porque sea una traición no es respetable. Así lo entendemos, tampoco es respetable tirar un pavo desde el campanario de una localidad de Jaén y lanzar a un toro con un montón de gente monta a caballo. Ahora no está costumbre. Estoy contra eso. Y que tiene que ser prohibido. El sufrimiento no puede significar o no puede servir para tu divertimento. El martirio, diría yo, es el martirio. A ver si nos enterramos con dos veces Es efectivamente, es lo que te digo, eso se considera dentro de la violencia sexual, porque al igual que el aborto, la prostitución forzada, el acoso sexual, los tocamientos indebidos, todo eso encierra lo que es la violencia sexual. También has mencionado al principio la violencia económica. La violencia económica es la privación de recursos económicos por parte de la pareja, ¿no? Sea él o ella quien ejerza la violencia, pues te restringe económicamente como medida de coacción. No olvidemos siempre la coacción, la limitación y la manipulación están presentes en todo momento que haya violencia de género, en este caso. Paréntesis. Porque has elegido esta canción que me encanta, de hecho se la tenía ahí con las cosas encontradas, Tears in Heaven. Sí, creo que quiere decir lágrimas en el cielo. En el cielo. Así es. Esta canción, te comento rápidamente, la escribió Eric Clapton, uno de los mejores guitarristas mundiales, para su hijo Connor, porque trágicamente este niño de 4 años, desde una planta número 53, cayó. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y en qué me centro yo? ¿Por qué lo he elegido? Por la tragedia que acarrea detrás la violencia de género. La violencia de género suele terminar de forma trágica y es inaceptable. Esta canción no solo lleva el alma de Eric Clapton tal como él la describió, sino lleva esa fe, esa esperanza, ese mensaje de esperanza, de fe, en su caso nos vamos a reencontrar en el cielo, y en el caso de las personas que sufren violencia de género, pues es la fe, la esperanza, la motivación y las ganas y voluntad que tienen de salir de esa situación. Creo que el mensaje transmite todo esto, sobre todo la esperanza, y apelo a que sea así, apelo a que todas las personas que estén en estas circunstancias puedan llegar a salir de ello. La violencia económica, volviendo al tema, es obligar a depender económicamente a la persona, para que así no pueda tener autonomía de decisión, ¿no? Me voy a comprar esto, no quiero. Casos que un matrimonio muchísimo también en España, en África, entra un solo sueldo en la casa. Y a lo mejor inconscientemente se está practicando una violencia, pero inconscientemente hay lo que sí la practica, ¿no? Al igual que cuando trabajan los dos, oye, pues cada uno tiene independencia económica, pero a lo que vamos, o lo que nos explica la psicología en cuanto a este tipo de violencia de género, es que el agresor coacciona a la agredida al agredido. No come si no accede a mis pretensiones. Así es. Entonces hay un interés económico detrás. Como yo sé que tú dependes de mi dinero, pues voy a coaccionarte, voy a limitarte, voy a ejercer manipulación para que no te compres aquel vestido que necesitas, por ejemplo, ¿no? Eso es, estamos hablando de violencia de género. ¿Y qué es lo que pasa? Que también al hablar de la economía, pues el agresor impide de que la persona tenga esa libertad. Entonces, al impedir que la persona tenga esa libertad de movimiento, impide que la persona encuentre o busque un trabajo. ¿Por qué? Porque quiero que siga dependiendo económicamente de mí para yo tener ese poder sobre ella o sobre él. Eso es lo que encierra la violencia económica. Hay algo parecido también, que es la violencia patrimonial, y nos explica que los bienes, los objetos, las propiedades de la persona, pues con la intención de manipularla, con la intención de dominarla y causarle el daño psicológico tremendo, la restringe. Quiero decir, una persona que tiene bienes, propiedades y demás, pues el agresor en este caso toma posesión de ellos y restringe, haciéndole ver que esos esfuerzos de haber conseguido todo lo que ha conseguido
no sirven para nada. En eso consta la violencia patrimonial. Es una pena, estamos hablando de la violencia de género para los que recién se conectan, y la verdad es que es una pena que no seamos capaces de crear conciencia, no seamos capaces de en estos tiempos de poder salir de esta situación, de poder sobrellevar la situación y de poder ser conscientes, básicamente, de que no debe de ocurrir. En el tema económico, ahí la ley se queda un poco distante de los sucesos reales, porque puede ser que a lo mejor efectivamente exista esa especie de cerrojo por parte de la persona que es la que lleva los ingresos a casa, que no existe, y es verdad, pero es que no puede, que tampoco puede. Yo entiendo que a lo mejor hay muchos hombres que nos están escuchando y dicen, bueno, es que yo no puedo aportar más, no puedo hacer más, porque lo que gano son sueldos un poco de miseria, ¿no? Claro. Para mí, hasta llegar a la violencia económica, la violencia económica, existe violencia mucho más grave e importante que esa, que también lo hay, porque te limita por completo. Por supuesto. Te limita por completo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay sociedades, culturas o religiones, o las tres cosas a la vez, donde se están cometiendo por parte de la familia crímenes de honor. O te casas con este, o te mato. Eso es Pakistán. Por ejemplo. Sí, sí. Ya violencia, ¿de qué tipo de violencia hablamos, Víctor Carlos? Bueno, va a hacer casar a una chiquilla con un octogenario. En la India, sí. En la India y muchas culturas de Oriente, sí, sí, sí. Y de esos sitios, ¿no? Cierto. Matrimonio infantil. Lo destacable en eso es la dominación que se tiene sobre la otra persona, ¿no? Iba a la pregunta que te iba a hacer. Volvemos otra vez a la cultura azteca, la cultura talibán, etcétera, etcétera. ¿Influyen las culturas para que exista esta violencia, entre comillas, permitida? Por supuesto, influye. La cultura es una variable que influye totalmente en nuestro comportamiento, porque ten en cuenta que nuestro comportamiento es adquirido y biológico. Entonces, influye el que yo vea normal y vamos a remitirnos a la España de hace 40 años atrás, de que solo trabaja el hombre, por ejemplo, ¿no? Es algo normal, está normalizado, toda la sociedad funciona así, el hombre trabaja, la mujer se hace cargo de la casa, y es como me he criado y es como yo percibo de que es lo normal. El problema viene, la violencia se desarrolla, la violencia se desata cuando hay intenciones o malas intenciones detrás. Porque si tú, y actualmente en el año 2023 hay muchas parejas, como bien has dicho, que solo tiene un sueldo y solo lo gana o el marido o la mujer, pues si llegamos a un acuerdo no hay ningún problema. El problema es cuando empiezas a coaccionarme, a limitarme, a ponerte por encima y a intentar manipularme gracias a que tú tienes el trabajo y gracias a que tú desempeñas el rol del que es el bastión económico, ¿no? El perfil económico alto, pues es ese el problema, la intención que hay detrás. Oye, hablando de las consecuencias neurológicas, incluso no sé si habrá alguna especie de psicopatológica, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Existen casos, te has topado con esos casos, Yolanda? Sí, sí, sí. Y precisamente hace 2 semanas atrás, una mujer de 18 años que era forzada por su pareja pues a hacer cosas que ella no quería, temas sexuales, de índole sexual. Ese es el problema. Cuando no hay consentimiento por las dos partes es cuando se empieza a desarrollar la violencia. Cuando no hay consentimiento, cuando hay limitación, cuando hay malas intenciones por detrás, cuando tenemos o queremos esa dominancia. Ahora, si la otra persona está de acuerdo, claro, no hay ningún problema. Un matrimonio, una pareja, no porque está casado, las reglas las ponen los dos. Así es. Y si yo estoy consintiendo algo... hacer el amor en un vestidor del Corte Inglés, pues bueno, hombre, socialmente no es aceptado, pero bueno, vamos a intentarlo. No lo aceptamos, o lo alto del Guadalquivir, por ejemplo. Claro. Entonces, para que lo entienda gráficamente, la regla para cuando es forzado, ahí, hacer cosas que no sean de... Ahí es el problema, ese es el problema. Cuando es forzado y la dominancia prevalece por parte de una de las personas para llegar a la manipulación, ese es el problema. Porque ya estás no solo limitando, sino coaccionando a la otra parte. Si los dos estamos de acuerdo
y en algún momento hablaremos del tema sexual, porque el sexo, la armonía es bastante interesante. Todos creo que tenemos hambre de saber, ¿no? El consentimiento, si es mutuo, no es aberración, sea lo que sea que se haga. Y es en lo que nos tenemos que fijar. Vuelvo a repetir, manipulación, dominancia, coacción, limitación, todo eso encierra violencia. Mira, tengo por aquí una reseña de una señorita o señora, no sé, que se llama Mila London. Buenos días, Raúl, y buenos días al psicólogo. Muchas personas lo sufren en silencio, por miedo, por vergüenza, porque creen que se lo merecen. Aunque cada vez hay más información y más teléfonos para denunciar, que no lo dejan rastro por teléfono. No recordaremos si es el 16. Para denunciar estos casos, la mayoría de las veces la misma víctima es quien lo oculta. ¿Qué es lo que falla? Y es verdad lo que está diciendo Mila London, porque el caso, la casualidad de estar relacionado ayer con la historia, es que no quiere que esta persona, que su pareja vaya a la cárcel. Llega los efectos psicológicos son tal. ¿Qué es lo que está fallando? Como dice Mila. Bueno, gracias Mila por esta intervención. Los efectos psicológicos son tal que la persona, como dije al principio, llega a sentir responsabilidad. La persona llega a sentirse culpable de la situación actual, de lo que está pasando. Esto crea una indefensión aprendida en caso de mujeres maltratadas, y ellas aprenden a no defenderse. Al igual que aprenden a no defenderse, ellas asumen la responsabilidad y culpabilidad de lo que está pasando. Oye, una pregunta que siempre me hago. Esto no se puede silenciar de ninguna manera, pero tantos casos que salen en televisión no produce un efecto, un efecto llamada, mejor dicho. Es complicado y te explico por qué. Es bueno que se sepa, pero más bueno es que se tomen medidas de verdad, que se han ido montones de euros, 500 millones de euros o 500 millones. Yo puedo poner un policía vigilando a un violador o a un agresor, lo puedo un policía para ese solamente. Y en el momento de que este se acerque con la orden de alejamiento que tiene, porque con las pulseras se controlan, se evitaría muchas muertes. Hay sistemas para ello, y te comento, en Estados Unidos, por ejemplo, Sí. En algunos estados, o no sé, el 70% de los estados creo que era, si no me equivoco, los tienen localizados a los maltratadores, al igual que a todos los que han cumplido condena. Y si uno de ellos llegara a tu barrio, a tu casa, por ejemplo, el gobierno te envía una carta, y en la carta pone que esta es una persona que vive, no dan descripciones ni nombres ni nada. Porque estoy a 300 metros de la víctima, tengo 300 segundos para matarla. Sí, pero a lo que voy es a esto como medida de prevención es bueno. ¿Por qué? Porque Te manda una carta y dice, cuidado, que lo estamos vigilando. Cuidado que lo estamos vigilando, hay una persona, no te dan datos, más datos, no te dan datos detallados, ni el nombre, ni la dirección, ni nada, pero te dicen, hay una persona a 500 metros de su vivienda que ha cumplido condena por tal, ¿sabes? Creo que pierden aquí en Europa tenemos lo de la protección de datos, claro que pero ellos lo pierden. Métodos o remedios, si es que los hay, que tenemos ahora mismo, no se corta esto. Hay que ser más drástico, más duro. En lugar de rebajar las penas, como pasa con la ley esta del sí es sí, que es una ley que yo llamo suelta violadores, por ejemplo, pues deberían de tomarse otro tipo de medidas. Medidas más duras y más preventivas, porque es bueno limpiar, pero mejor es no ensuciar. Esto lo mencionaba lo de Estados Unidos porque ya uno está al cuidado, imagínate que llegue un pedófilo y tú tienes hijos, ¿no? Sabes que hay una persona de ese tipo y de esa categoría que vive cerca tuyo, entonces tú estás más pendiente de tus hijos. Como medida de prevención, a mí me parece bien, a mí me parece bueno. En tiempos antiguos no olvidemos también de que, y lo mencionabas creo hace un momento, ¿no? Se ejecutaba abiertamente para que la sociedad lo vea y impida hacer lo que ha hecho esa persona, porque si no, ya tú te prospeccionas, nuestra mente es muy ilusoria y quieres o vas a llegar a ese punto. Entonces, para no llegar a ese punto no lo hago, ¿no? A lo que vamos es a las medidas de prevención, tienen que ser más duras, estoy de acuerdo, y la responsabilidad que llega a sentir la persona, la pérdida de identidad, es tan amplia, es tal
que llega a sentirse ella culpable, ella responsable de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo, de lo que está viviendo. Eso es inaceptable. Pero debido a todas estas estrategias de manipulación que el que ejerce la violencia ha generado, pues llegan a hacer que la persona se sienta así. Es inevitable. Las personas se sienten tal como se sienten porque esto es un trabajo de fondo, esto no es de la noche a la mañana. Esto es que psicológicamente, físicamente, verbalmente y a través de todos los tipos de violencia que puede ejercer sobre ti para poder dominarte, para poder dominar, lo he conseguido. ¿Cuáles son las tres cosas principales? Hay más. Por eso te pido yo la misma, si me viene a la memoria, son tres consecuencias de esa violencia de género, si siguen viviendo con el violento. Por ejemplo, de momento la ansiedad, la depresión. Yo no sé si había una tercera más, no lo recuerdo, pero ansiedad, depresión. El más complicado, bueno, y lo más... Uno que resume todo, la calidad de vida. Sí, la calidad de vida, pero lo más triste de esto es que se llega al suicidio. Se llega al suicidio porque la persona ya llega a perder las sensaciones, llega a perder las percepciones, que es la interpretación de la sensación. La persona llega a plantearse de que está aquí para nada, de que da igual si vive o si muere porque, en fin, inconscientemente también su cuerpo, ¿no?, las laceraciones que pueda haber sufrido y tanto la mente también, el estado mental, le dicen, le inducen, le auguran que algo está pasando y que algo no está bien. Sin embargo, es inconsciente para verlo. No llega a ese nivel de conciencia en donde pueda abrir los ojos y decir, esto es inaceptable. Y ese es el problema de la violencia de género, la manipulación, la coacción, la limitación. El problema es que llega a un punto tal que la responsabilidad, repito, la responsabilidad que siente la persona que sufre esta violencia, lo asume como algo normal. Ella piensa o él piensa de que es algo normal, de que es merecedora de esa situación. Fíjate tú, la pérdida de identidad, la pérdida de autoestima, la pérdida que hay detrás de todo esto, ¿no? Una persona llega a sentirse inservible, una persona llega a sentirse merecedora de castigo simplemente porque hay un trabajo de fondo que es la manipulación. Cuando tú le dices a una mujer no sirve para nada, eso es violencia de género. Por ejemplo, es una agresión verbal. Entonces, psicológicamente, ¿Cómo lo puede decir eso una mujer? Por supuesto, psicológicamente lo está haciendo, es una violencia psicológica. Está menospreciando e infravalorando su autoestima. Está menospreciándola como mujer y tomándola como objeto. También lo he visto al revés. Sí. Sí, la violencia de género es de género. No, algunas fuentes sí es verdad que lo resumen o lo recalcan como si fuera una violencia machista, pero no. Es violencia de género y distintamente del género. Es violencia y la violencia es inaceptable. Pues 12 y 3 minutos para los que nos escuchen a la edición matinal. Ya ves que este tema da para muchos programas. Por supuesto. Y estamos en el prólogo todavía, sí, prácticamente, ¿no? Por eso es que al principio lo comenté, y para despedirme y despedirnos de todos nuestros radioyentes, quiero, no solo con esta canción de Eric Clapton que lanza fe y esperanza a salir de la situación en la que está, sino quiero resaltar dos líneas. En inglés es You must be strong and carry on, que quiere decir, tienes que ser fuerte porque vas a salir de esto. Para todas esas personas que sufren violencia de género, vamos a volver a retomar el tema, vamos a profundizar un poco y no estáis solas. 016 es el número contra la violencia de género. En el teléfono. De todas maneras, si me permite, la teoría está muy bien y es muy bonito lo que te ha dicho, pero los cuerpos de policía, nuestros políticos, policía actúan por órdenes, tienen que buscar otro sistema. El que hay no sirve, siguen muriendo asesinadas mujeres a manos de sus exparejas o parejas. Entonces hay que cambiar esto, de alguna manera, dar un cambio drástico, y hay medidas. Has puesto tú un ejemplo en Norteamérica, en algunos estados, en la carta, y invertir más, pero de verdad, no un chiringuito de una señora que viene de Marruecos, que le pega una torta al marido para cobrar una prestación, que eso también deberíamos hablar.
Lo haremos, lo haremos. Eso también tenemos que hablar sobre la denuncia falsa. Porque aquí, Es que todo esto encierra la violencia de género. Es que es un tema muy, muy largo. Muy largo. Bueno, pues te emplazamos para el martes que puedas. Gracias. Pero ¿será cuándo? ¿Dentro de 7 días? La semana que viene te alcanzaré un podcast. Vale. Y profundizaremos sobre esto, me parece bien. Me parece bien. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Y ya lo saben, el teléfono que no deja rastro, 016, y denuncien, porque esto cada vez va peor y es una enfermedad que está llegando a España, donde se están mezclando muchas culturas, donde la violencia sobre la mujer parece como algo habitual. Y no puede ser habitual una cosa que causa martirio, dolor, depresión, ansiedad y llegar al suicidio, y sobre todo es una mala calidad de vida que le queda a esa persona para el resto de su vida. Inaceptable. Gracias. Bueno, pues con el ánimo de trato, todos los puntos, gracias.